Hay una pregunta que muy poca gente se atreve a hacerse en voz alta. ¿Estoy viviendo mi vejez o simplemente sobreviviéndola? Porque envejecer no es el problema. El problema es llegar a los 60, 70 u 80 años cargando cosas que debiste soltar hace décadas, cosas que pesan más que cualquier maleta, cosas invisibles que nadie ve, pero que tú sientes en cada amanecer, en cada silencio, en cada noche que tardas demasiado en dormirte. Hay personas que llegan a la vejez con una libertad asombrosa, ligeras, serenas, con una paz que no se compra ni se hereda. Y hay otras que llegan agotadas, resentidas, confundidas, preguntándose dónde se fue la vida. La diferencia casi siempre no está en lo que vivieron, está en lo que no pudieron o no quisieron soltar. Hoy vamos a hablar de eso, de las 7 cosas concretas que debes eliminar en esta etapa de la vida antes de que el tiempo te cobre la factura. No son teorías abstractas, no son consejos vacíos de autoayuda barata, son verdades incómodas respaldadas por la psicología, por la sabiduría clínica y por algo más poderoso aún, la experiencia humana real de miles de personas que llegaron al final de su vida con una sola pregunta sin responder. ¿Por qué esperé tanto? Si esto ya te está moviendo algo por dentro, regálame un like en este video porque lo que viene te va a cambiar la perspectiva. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. No porque sea un trámite, sino porque aquí construimos algo diferente. Una comunidad de personas que deciden envejecer con dignidad, con propósito y con los ojos bien abiertos. A lo largo de este video vas a descubrir una por una las 7 cargas más comunes y más destructivas que las personas arrastran en la vejez sin darse cuenta. Algunas te van a resultar familiares, otras van a incomodarte y al menos una va a hacerte pensar en alguien cercano o quizás en ti mismo. No te voy a pedir que cambies de un día para otro, solo que escuches, que te permitas ver con honestidad lo que quizás llevas años evitando mirar. Quédate hasta el final porque el orden importa. Lo más poderoso está reservado para el cierre. Empecemos. Existe un tipo de persona que con el paso de los años, en lugar de volverse más flexible, se vuelve más rígida, como un árbol que pierde su savia y va endureciéndose hasta que el primer viento fuerte lo quiebra. Y lo más curioso es que esa rigidez casi nunca se llama por su verdadero nombre. Se disfraza de experiencia, de principios, de yo ya sé cómo funciona esto. La necesidad de tener razón es quizás una de las cargas más silenciosas y más devastadoras que un ser humano puede cargar en la vejez. Piénsalo un momento. ¿Cuántas conversaciones familiares han terminado mal? No porque el tema fuera grave, sino porque alguien o quizás tú mismo no pudo ceder ni un centímetro. ¿Cuántas relaciones se han enfriado lentamente, no por una traición ni por un insulto, sino por esa acumulación silenciosa de momentos en que una persona necesitaba ganar más de lo que necesitaba conectar? La psicología tiene un nombre para esto. Se llama rigidez cognitiva, y aunque puede aparecer a cualquier edad, en la vejez se vuelve especialmente peligrosa. ¿Por qué? Porque el tiempo que nos queda para reparar vínculos, para pedir perdón, para abrir la mente, ese tiempo ya no es infinito. Cuando alguien lleva décadas siendo el que siempre tiene la razón, algo muy curioso ocurre. Empieza a quedarse solo, no de golpe, no dramáticamente, poco a poco. Los hijos llaman menos, los amigos esquivan ciertos temas, la pareja aprende a callar y esa persona, desde su trinchera de certezas, interpreta el alejamiento como una prueba más de que el mundo no la comprende. Pero el problema no es el mundo. Walter Rizzo lo explica con una claridad que duele. La necesidad compulsiva de tener razón no nace de la seguridad, sino del miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder autoridad, miedo en el fondo a descubrir que una parte de lo que creíste toda la vida podría estar mal. Y ese miedo, cuando no se trabaja, cuando no se cuestiona, se convierte en una pared que te protege de la vulnerabilidad. Sí, pero también te aísla del amor, del aprendizaje y de la posibilidad de crecer. Hay una diferencia enorme entre tener convicciones y tener una armadura.
Las convicciones te dan dirección, la armadura solo te da peso. En la vejez, el verdadero signo de madurez emocional no es saber más que los demás, es poder decir me equivoqué sin que eso destruya tu identidad. Es poder escuchar una idea diferente a la tuya sin sentir que te atacan. Es poder cambiar de opinión con elegancia, sin drama, sin necesitar aplausos por haberlo hecho. Ahora te hago una pregunta directa y quiero que la respondas con honestidad. ¿Recuerdas la última vez que alguien te hizo ver algo desde un ángulo diferente y lo aceptaste? ¿O recuerdas más fácilmente las veces en que defendiste tu postura hasta el final, aunque por dentro ya sentías que quizás no tenías toda la razón? No te juzgo. Esta es una trampa en la que caemos casi todos, pero hay personas que se dan cuenta a tiempo y personas que no. Eliminar la necesidad de tener razón no significa volverse ingenuo ni dejar que te pasen por encima. Significa priorizar la conexión sobre la victoria. Significa entender que en una discusión con alguien que amas, ganar el argumento y perder el vínculo es en realidad perder dos veces. En esta etapa de la vida pregúntate con valentía, ¿qué me importa más? ¿Tener razón o tener paz? Demostrar que sé o seguir aprendiendo. La respuesta que elijas va a definir la calidad de tus próximos años más que cualquier medicamento, más que cualquier dieta, más que cualquier hábito de vida saludable. Suelta la necesidad de ganar cada batalla. Las guerras más importantes en la vejez no se libran contra los demás, se libran y se ganan dentro de uno mismo. Hay personas que llevan 30 años enojadas con alguien que quizás ni recuerda lo que hizo. 30 años reviviendo una conversación, un momento, una traición real o percibida. 30 años construyendo en silencio un expediente mental lleno de pruebas, de heridas, de agravios contados y recontados. Y lo más paradójico de todo, la persona contra quien está todo ese resentimiento sigue con su vida. Duerme bien, come bien. Probablemente ya no piensa en eso. Mientras tanto, el que guarda el rencor lo lleva a todas partes, a la mesa del desayuno, a las conversaciones con los nietos, a la almohada cada noche. El resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro se enferme. Esta frase la habrás escuchado antes, pero ¿la has sentido de verdad? ¿Has parado un momento a reconocer cuánta energía vital le has dado a mantener viva la llama de algo que ya pasó? Porque el resentimiento no es pasivo, es activo, consume, requiere que lo alimentes constantemente, requiere que recuerdes, que justifiques, que busques confirmación. Y mientras haces todo eso, la vida real, la que ocurre frente a tus ojos, con tus hijos, con tus amigos, con esos momentos pequeños y preciosos del día a día, esa vida pasa de largo. Desde la psicología del perdón, uno de los hallazgos más consistentes en investigaciones de las últimas décadas es este. Las personas que logran soltar el resentimiento no lo hacen por el bien del otro, lo hacen por el propio. El perdón genuino está directamente asociado con menores niveles de cortisol, mejor función inmunológica, menor riesgo cardiovascular y algo que no tiene precio. Mayor sensación de libertad interior. Pero aquí viene la parte que mucha gente no quiere escuchar. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tengas que llamar a esa persona. No significa que vuelvas a confiar en ella. No significa que borres lo que pasó de tu historia. Significa que decides no dejar que ese episodio del pasado siga eligiendo tu estado de ánimo en el presente. Hay una diferencia brutal entre recordar con claridad y vivir atrapado en el recuerdo. La primera es sabiduría, la segunda es una prisión voluntaria. En la vejez, el peso del resentimiento se vuelve más pesado aún, porque el tiempo que tienes para recuperar la ligereza se va reduciendo. Y hay algo que los que trabajan acompañando personas al final de la vida saben bien. Uno de los mayores dolores que expresa la gente cuando siente que el tiempo se acaba no es haber amado demasiado, es haber pasado demasiados años sin poder soltar el enojo hacia alguien que quizás ya no existe. ¿Vale la pena? Te propongo algo. No te pido que hagas una llamada difícil hoy. No te pido que escribas una carta.
Solo te pido que hagas este ejercicio honesto. Tú piensa en la persona o situación hacia la que guardas más resentimiento. Ahora pregúntate, ¿cuántos años llevo cargando esto? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha costado? Si la respuesta es honesta, probablemente descubras que te ha costado mucho más de lo que te ha dado. El resentimiento que se queda a vivir en ti no es lealtad a tu dolor, es traición a tu presente. Hay una forma de soltarlo que no requiere grandiosidad ni gestos heroicos. Requiere algo más difícil, pero más real. Decidir en silencio que esa persona o esa situación ya no merecen más espacio en tu mente, no porque no importara, sino porque tú importas más. La vejez puede ser la época de mayor libertad interior que hayas tenido en toda tu vida, pero solo si te desocupas de los inquilinos emocionales que llevan años viviendo en ti sin pagar renta. Desalojarlos es un acto de amor propio y nunca es demasiado tarde para empezar. Durante décadas fuiste alguien muy concreto. El gerente, la madre que lo hacía todo. El proveedor, la persona fuerte de la familia, el que nunca se quebraba. La que siempre tenía las respuestas. Y un día, de golpe o de a poco, eso cambió. Los hijos se fueron, la jubilación llegó, el cuerpo empezó a pedir pausas que antes no necesitaba. Y de pronto, sin ese rol que te definía, una pregunta incómoda emergió desde adentro. ¿Quién soy yo ahora? Este es uno de los procesos más dolorosos y menos hablados de la vejez. No la pérdida de la salud, no la soledad, sino la pérdida de identidad. La sensación de que sin el puesto, sin la función, sin el rol que cumpliste por 30 o 40 años, te quedas sin respuesta a la pregunta más fundamental de todas. La psicología llama esto crisis de identidad tardía y es mucho más común de lo que la gente cree. Y lo que la hace especialmente complicada es que muchas personas no la reconocen como lo que es. La disfrazan, se vuelven controladores con sus hijos adultos porque necesitan seguir siendo necesarios, se meten en todo porque si no están en todo sienten que no están en nada, se aferran a títulos del pasado, a logros de hace 20 años como si fueran un salvavidas. Pero una identidad que vive exclusivamente del pasado es una identidad que ya no respira. Aquí viene algo que Walter Rizzo señala con una precisión extraordinaria. La mayoría de las personas construyen su identidad alrededor de lo que hacen, no de lo que son. Y eso funciona bien durante los años de máxima actividad. Pero cuando el hacer se reduce por la edad, por la jubilación, por la enfermedad, si no hay un ser sólido debajo del hacer, el vacío que queda es devastador. ¿Qué significa tener un ser sólido? Significa conocer tus valores más allá de tus funciones. Significa saber qué te mueve, qué te da alegría, qué tipo de persona quieres ser en cada interacción. No qué cargo ocupas, sino cómo tratas a la gente, qué cultivas dentro de ti, qué legado emocional estás dejando. Y aquí está la oportunidad que muchos no ven. La vejez bien vivida puede ser el periodo de mayor autenticidad de tu vida, porque por primera vez en décadas ya no tienes que ser lo que el trabajo exigía. Ya no tienes que cumplir con el personaje que el rol demandaba. Puedes, si te lo permites, descubrir quién eres cuando no tienes que demostrarle nada a nadie. Eso es una liberación enorme, pero solo si sueltas la identidad vieja en lugar de aferrarte a ella como si fuera la única forma de existir. El peligro está en los extremos. Algunos olvidan todo lo que fueron y caen en el vacío. Otros se niegan a soltar nada y quedan atrapados en una versión de sí mismos que ya no corresponde a la realidad. El equilibrio sabio está en honrar lo que fuiste sin quedarte encadenado a ello. Eres más que tu jubilación. Eres más que tu historia laboral. Eres más que el rol que cumpliste. Y si todavía no sabes con claridad quién eres más allá de todo eso, esta puede ser la etapa más valiente y más fértil de tu vida para descubrirlo. ¿Qué te daba alegría antes de que las responsabilidades lo llenaran todo? ¿Qué curiosidades dejaste morir por falta de tiempo? ¿A qué le tendrías que decir sí si el miedo no existiera? La identidad no es un documento que se entrega cuando uno se jubila. Es algo vivo, en construcción permanente, que puede reinventarse a los 65, a los 70,
a los 80. La pregunta no es quién fuiste. La pregunta es quién decides ser ahora que por fin tienes algo que quizás nunca tuviste del todo. Libertad real para elegirlo. Existe una forma de orgullo que no se parece nada al orgullo que uno reconoce fácilmente. No es arrogancia, no es vanidad, es algo más sutil y más doloroso. Es el orgullo que te impide pedir ayuda cuando la necesitas. En la vejez este miedo toma muchas formas. No quiero ser una carga. Ya los he molestado bastante. Ellos tienen su vida. No es justo que yo les quite tiempo. Me las arreglo solo. Y mientras tanto hay cosas que no se hacen, citas médicas que se evitan, dolores que no se mencionan, soledades que no se confiesan. ¿De dónde viene esto? En muchos casos de toda una vida en la que fuiste el fuerte, el que resolvía, el que no necesitaba nada, el que estaba para todos. Y asumir de pronto el rol opuesto, el de quien recibe, el de quien necesita, se siente como una derrota, como perder algo fundamental. Pero hay una confusión profunda en ese pensamiento. Pedir ayuda no es debilidad. Pedir ayuda es inteligencia emocional aplicada a la realidad. Es reconocer que ningún ser humano, en ninguna etapa de la vida, fue diseñado para existir en soledad total y autosuficiencia absoluta. Somos seres de vínculo, necesitamos y somos necesitados. Ese intercambio no es una carga, es la esencia misma de lo humano. Y hay algo más que pocas personas consideran. Cuando tú no dejas que los que te aman te ayuden, les estás negando algo. Les estás quitando la oportunidad de demostrarte su amor de forma concreta. Ese hijo o esa hija que quiere llevarte al médico, que quiere escucharte, que quiere saber cómo estás de verdad, cuando lo rechazas con un estoy bien, no te preocupes, no los estás protegiendo, los estás manteniendo lejos. La interdependencia sana no es lo opuesto a la autonomía, es su complemento maduro. Puede ser una persona independiente, con criterio, con carácter, y aún así saber cuándo levantar la mano y decir necesito ayuda con esto. De hecho, hay estudios que muestran que las personas mayores que mantienen redes de apoyo activas, que piden, que reciben, que también dan, tienen mejor salud cognitiva, menor incidencia de depresión y una longevidad significativamente mayor que quienes se aíslan en el mito de la autosuficiencia total. Pero el miedo a molestar va más allá de lo práctico. También silencia verdades emocionales. ¿Cuántas personas mayores cargan en silencio con sentimientos de tristeza, de miedo, de soledad profunda, porque sienten que expresarlo sería demasiado para los demás? ¿Cuántos se van a la cama con cosas no dichas, con afectos no expresados, con preguntas que nunca se atrevieron a hacer? Eso no es fortaleza, es una forma de abandono hacia uno mismo. Riso lo diría así: la persona que no puede pedir ni recibir no tiene un vínculo, tiene una actuación. Se relaciona desde el personaje, no desde el ser. Y los personajes no necesitan ayuda, pero las personas sí. ¿Qué pasaría si hoy, solo hoy, le dijeras a alguien cercano cómo estás de verdad? No al bien gracias automático, sino algo real. ¿Qué pasaría si pidieras ese favor que llevas semanas posponiendo porque no quieres molestar? Probablemente descubrieras que la persona al otro lado estaba esperando exactamente eso. Esperaba que le dejaras entrar. Eliminar el miedo a pedir ayuda en la vejez es uno de los actos de coraje más silenciosos y más transformadores que existen. Requiere soltar la imagen del que siempre puede solo. Requiere exponerte, requiere confiar. Y sí da miedo, claro que da miedo. Pero la alternativa, seguir cargando solo todo lo que ya no tienes por qué cargar solo, tiene un precio que a esta altura de la vida simplemente ya no vale la pena pagar. Deja que te quieran, deja que te ayuden, deja de proteger a los demás de tu propia humanidad. Hay un hábito mental que puede destruir en un segundo la paz que has tardado años en construir. Un hábito tan automático que casi no lo notamos, tan cotidiano que parece inofensivo, y sin embargo es uno de los mayores ladrones de bienestar en la vejez. Se llama comparación. Mi vecino tiene mejor salud que yo. Mi hermana envejeció mucho mejor.
Mis hijos no me llaman tanto como los hijos de fulano. Yo a esa edad era diferente. Debería haber llegado más lejos. Mira lo que logró él con menos talento. Cada una de esas frases es una pequeña puñalada al presente, un momento de tu vida real, con todo lo que tiene de valioso, desperdiciado en medir lo tuyo contra lo ajeno. La comparación tiene dos direcciones igual de dañinas. Cuando te comparas hacia arriba, con quien tiene más, logró más, luce mejor, el resultado es una tristeza sorda, una sensación permanente de insuficiencia. Y cuando te comparas hacia abajo, buscando a quien le va peor para sentirte mejor, el resultado es igual de venenoso. Una falsa superioridad que no construye nada y que desaparece en cuanto aparece alguien que te supera. En ninguno de los dos casos ganas algo real. Pero en la vejez, las comparaciones adquieren una dimensión todavía más cruel. Se mezclan con el tiempo. Ya no solo te comparas con los demás, te comparas con quien fuiste. Antes podía hacer esto sin esfuerzo. Antes mi memoria era perfecta. Antes no me cansaba así. Y cada vez que usas el antes como medida de ahora, le estás exigiendo al presente que sea algo que ya no es ni puede ser. Envejecer con dignidad requiere una habilidad que va contracorriente de todo lo que la cultura nos enseñó. Requiere aprender a valorar lo que tienes sin necesitar que sea más que lo de los demás ni más que lo que tenías. Eso no significa resignación, significa algo mucho más poderoso. Significa presencia, significa decidir que este cuerpo que tienes hoy, con sus limitaciones y con todo lo que aún puede hacer, merece tu respeto y tu gratitud. Que esta vida que tienes hoy, con sus pérdidas y con sus riquezas, merece tu atención plena. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, dijo algo que aplica aquí con una fuerza tremenda. Entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Cuando alguien o algo activa en ti la comparación, tienes ese espacio. Tú puedes elegir seguir el hilo automático que te lleva a la envidia o al lamento. O puedes cortar el hilo y volver a lo tuyo. ¿A lo tuyo qué? A tus conversaciones reales, a tu taza de café de la mañana, a la persona que tienes al lado, a la posibilidad pequeña pero genuina de hacer algo bueno con este día. Hay un ejercicio tan simple que casi da vergüenza mencionarlo, pero tan poderoso que valdría la pena intentarlo hoy. Al final del día, en lugar de hacer el balance de lo que te falta o de lo que otros tienen, anota 3 cosas concretas y pequeñas que sí tuviste, no enormes, no extraordinarias. 3 momentos del día en los que la vida estuvo ahí contigo, ofreciéndote algo. Con el tiempo, ese ejercicio no solo cambia el humor, cambia la arquitectura de la atención. Cambia lo que ves cuando miras tu propia vida. Las comparaciones son el idioma del ego asustado. La gratitud es el idioma del alma que ya aprendió a estar donde está. En la vejez tienes una ventaja que los jóvenes todavía no comprenden del todo. Ya viviste suficiente para saber que el pasto del vecino, aunque parezca más verde, también tiene sus raíces complicadas. Así que cuida el tuyo, riégalo, admíralo y deja de mirarla cerca. Uno de los descubrimientos más perturbadores que puede tener una persona al llegar a cierta edad es este. Pasó décadas siendo muy eficiente con las cosas equivocadas. Hizo todo lo que había que hacer. Cumplió con los plazos, respondió los correos, fue a las reuniones, atendió las urgencias, apagó los incendios del día a día. Y en medio de todo ese movimiento constante, algo fue quedando siempre para después. Las conversaciones profundas con los hijos, el viaje que nunca se hizo, el hobby abandonado, el amigo al que hace años no se llama, la pareja con quien hace mucho no se habla de verdad. Lo urgente se comió lo importante, y lo urgente casi siempre no era tan importante como parecía. Y Stephen Covey lo llamó la tiranía de lo urgente, y es una tiranía que no desaparece automáticamente con la jubilación. Cambia de forma, pero persiste. Porque el hábito de reaccionar, de estar ocupado, de llenar cada momento con actividad,
Ese hábito está tatuado en el sistema nervioso después de décadas de práctica. Hay personas que se jubilan y sienten un pánico extraño ante el silencio, ante la ausencia de agenda, y en lugar de aprender a habitar ese espacio, lo llenan de ruido. Televisión, noticias que no cambian nada, discusiones en redes sociales sobre temas que no les afectan directamente, chismes, preocupaciones por cosas que probablemente nunca van a ocurrir. El resultado, siguen tan ocupados como antes, pero ahora sin el propósito que al menos les daba la excusa. En la vejez el tiempo adquiere un valor diferente al que tenía a los 30. Ya no es un recurso renovable. Cada semana que pasa es una semana que no vuelve. Y eso, lejos de ser una idea aterradora, puede ser la más poderosa de las invitaciones a elegir con más cuidado dónde ponemos nuestra atención. ¿Qué significa eliminar el tiempo malgastado en lo urgente que no importa? Significa hacer la pregunta incómoda: de todo lo que hago en un día típico, ¿cuánto de eso me acerca a lo que de verdad valoro? ¿Cuánto de eso nutre mis vínculos más importantes? ¿Cuánto de eso me hace sentir que este día valió la pena? No se trata de llenar la agenda con actividades grandiosas. Se trata de cultivar la presencia en lo pequeño. Una llamada que no se pospone más. Un paseo sin destino con alguien que amas. Una tarde dedicada a leer ese libro que lleva meses esperando. Un momento de silencio real, sin pantalla, sin distracción, en el que simplemente estés contigo. Esas cosas que parecen insignificantes frente a la urgencia del día a día son exactamente las que construyen la sensación de haber vivido de verdad. Los estudios sobre bienestar en adultos mayores son consistentes en algo. Las personas que reportan mayor satisfacción con su vida no son necesariamente las que hicieron más cosas, son las que lograron estar presentes en las cosas que hicieron. Hay una pregunta que algunos psicólogos usan con pacientes en etapas finales de la vida y que tiene la capacidad de remover todo. Si supieras que te quedan 5 años de vida, ¿cómo cambiaría tu próxima semana? No te pido que vivas desde el miedo a esa respuesta. Te pido que vivas desde la sabiduría que contiene, porque la vejez bien entendida no es el momento de hacer más. Es el momento de hacer mejor, de hacer lo que importa, de dejar de correr detrás de urgencias que alguien más creó para ti y empezar a caminar con calma y con intención hacia lo que tú mismo elegiste. El tiempo que te queda no es poco ni mucho, es tuyo. Y cada día que decides usarlo con conciencia es un día que al final recordarás o que alguien cercano recordará como un día real, no un día ocupado, un día vivido. Llegamos al final y quiero que este momento lo recibas como lo que es. No un resumen, no una conclusión académica, sino una conversación honesta entre tú y yo. Porque todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene sentido solo si llega dentro, solo si toca algo real. Hemos recorrido 6 verdades que duelen con la precisión de las cosas ciertas. La necesidad de tener razón que aleja a los que más amas. El resentimiento que llevas años alimentando mientras el otro duerme tranquilo. La identidad vieja a la que te aferras porque sin ella no sabes muy bien quién eres. El miedo a pedir ayuda disfrazado de fortaleza. Las comparaciones que envenenan cada mañana. El tiempo entregado a lo urgente mientras lo importante esperaba pacientemente y en silencio en una sala de espera que nadie visitó. Pero hay una 7ª cosa que eliminar y te la guardé para aquí porque sin todo lo anterior no tendría el mismo peso ni el mismo impacto. La 7ª cosa es esta: el aplazamiento de tu propia vida. Sí, ese hábito profundo, casi inconsciente de vivir en el cuando. Cuando me jubile, entonces descanso. Cuando los hijos estén grandes, entonces viajo. Cuando tenga más salud, entonces cuido mi mente. Cuando pase esta etapa difícil, entonces vivo de verdad. Y el entonces casi nunca llega como esperabas. O llega tarde, o llega sin la energía que tenías, o llega sin las personas con quienes querías compartirlo. El aplazamiento de la vida es quizás la trampa más elegante que existe, porque siempre suena razonable, siempre tiene una justificación válida, siempre parece temporal, solo es por ahora.
pero por ahora se convierte en años y los años en una vida entera vivida en modo de espera. Hay una investigación que se hizo durante décadas con personas en etapas finales de la vida, personas que sabían que el tiempo se cerraba y que les preguntaba con honestidad brutal cuáles eran sus mayores lamentos. Los resultados son siempre los mismos. Con una consistencia que estremece, casi nadie lamenta haber trabajado poco. Nadie lamenta haberse arriesgado demasiado. Nadie lamenta haber amado con demasiada intensidad. Lo que lamentan con una frecuencia que debería sacudirnos es haber esperado tanto, haber guardado lo mejor para una ocasión especial que nunca llegó, haber dicho a medias lo que podían haber dicho completo, haberse quedado con abrazos no dados, con perdones no pedidos, con te quiero que se quedaron en la garganta porque en ese momento parecía exagerado o inoportuno demasiado. ¿Cuántas veces pospusiste una conversación importante porque no era el momento adecuado? ¿Cuántas veces callaste algo que necesitabas decir porque preferiste la comodidad del silencio al riesgo de la verdad? ¿Cuántas veces dejaste pasar una tarde con alguien que ya no está porque pensaste que habría otra tarde y otra más? La vejez no perdona el aplazamiento, no porque sea cruel, sino porque es honesta. Porque al acercarse al horizonte de la vida, la ilusión de que hay tiempo infinito para todo se desvanece. Y lo que queda, desnudo y sin disfraces, es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. ¿Estuve presente en mi propia vida? No en la vida que imaginé, no en la vida que planeé, en esta, la real, la que tuvo sus imperfecciones, sus dolores, sus desvíos, pero también sus momentos luminosos, sus personas extraordinarias, sus pequeñas y enormes bendiciones cotidianas que tal vez no supiste ver porque estabas demasiado ocupado esperando algo mejor. El antídoto para el aplazamiento no es el activismo frenético, no es llenarte de planes y proyectos para demostrar que estás aprovechando el tiempo que te queda. El antídoto es algo más silencioso, más profundo y paradójicamente más difícil. Elegir estar completamente aquí ahora, en lo que tienes frente a ti hoy. No en el recuerdo del pasado que no puedes cambiar, no en la preocupación por el futuro que todavía no existe. Tú, aquí, en esta conversación que puedes tener hoy con alguien que amas, en este paisaje que puedes observar con ojos realmente abiertos, en este cuerpo que, con todo lo que ya no puede hacer, todavía respira, todavía siente, todavía tiene la capacidad de dar y recibir amor. Eso no es poco, eso es todo. Soltar estas 7 cosas: la razón, el rencor, la identidad vieja, el miedo a necesitar, la comparación, el tiempo mal usado y el aplazamiento, no ocurre en un día, no es una decisión que se toma una mañana con café y listo. Es un proceso, un trabajo cotidiano, silencioso, a veces doloroso. Un trabajo que tiene recaídas y retrocesos y días en que todo parece igual que siempre. Pero también es el trabajo más transformador que puedes hacer en esta etapa de tu vida. Más que cualquier tratamiento, más que cualquier inversión, más que cualquier plan que el mundo externo pueda ofrecerte. Porque lo que define la calidad de tu vejez no es lo que tienes, es la ligereza y la profundidad con que lo vives. No es cuántos años te quedan, es cuánto de ti mismo está presente en cada uno de esos años. La vejez puede ser la época de mayor libertad que hayas conocido, la de mayor autenticidad, la de relaciones más reales, decisiones más tuyas, momentos más conscientes. Pero solo si te permites soltar lo que ya no sirve, lo que ya no eres, lo que ya no quieres seguir cargando. Hoy es un buen día para empezar, no mañana, no cuando las condiciones mejoren. Hoy, con lo que tienes, con lo que eres, con este momento exacto que sin que te des cuenta ya está pasando. No lo places más. Vívelo. Si este video tocó algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite. A veces las palabras correctas llegan en el momento exacto, y tú podrías ser quien las ponga frente a los ojos de alguien que está esperando escucharlas. Nos vemos en el próximo.